Hoy, para la sección de nutrición, queríamos conocer la opinión de un experto. Por eso nos hemos desplazado hasta el Hospital Gómez Ulla para hablar con el médico Enrique de la Fuente Fernández, médico de digestivo. Bueno, ahora mismo estamos con Enrique de la Fuente Fernández, médico de digestivo aquí en el Gómez Ulla. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es ¿cuántas calorías debería consumir una persona normal al día? Bueno, pues depende un poco, pues si estamos hablando de una mujer o de un hombre, de la edad y también un poco del gasto que haga diariamente. Si es una persona sana, es una persona enferma o si es una persona que hace ejercicio o no hace ejercicio. Un hombre de entre unos 35 a 65 años más o menos, con un peso medio, consume unas 2.750 a 3.000 kilocalorías al día. En el caso de las mujeres, pues bajaríamos unas 500, unas 2.250, perdón. Bueno, y concretamente, para quien no lo sepa, ¿qué son las calorías? Las calorías es la energía que tienen los alimentos, que luego el cuerpo asimila y utiliza pues, para sus funciones metabólicas, para todo tipo de funciones. Bueno, en el mundo del fitness y la nutrición deportiva se habla mucho sobre el consumo de proteínas, pero ¿qué son las proteínas? Las proteínas es una parte esencial de los nutrientes que sirven para construir los tejidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y están en multitud de alimentos. ¿Y cómo funciona el consumo, la asimilación de la proteína en el cuerpo? En primer lugar, para que se pueda asimilar la proteína, el aparato digestivo tiene que desdoblar esa proteína en sus elementos fundamentales, que son los aminoácidos, y que son como unas estructuras mucho más pequeñas que puede el cuerpo absorber en el intestino. Bueno, ¿y hay proteínas que se consumen o que se absorben de manera más rápida y otras de manera más lenta? Cuanto más compleja sea la estructura de la proteína, más trabajo tiene que hacer el tubo digestivo para desdoblarla en pequeños aminoácidos y más va a costar que se asimile. Entonces, cuanto más sencilla sea la proteína que consumimos, más rápido se va a absorber. Y en cuanto al consumo de proteínas, ¿hay un tope que deberíamos todas las personas consumir un mínimo de proteínas diarias? Sí que hay un mínimo que es exigible para todas las personas, dependiendo de lo que he dicho antes, del gasto que tenga esa persona, de las características, pero tanto como un máximo se supone que no hay. Lo que el cuerpo no necesita luego lo va a expulsar con la orina, excepto en enfermos que tengan problemas renales que no lo van a expulsar. Y si no llegas a ese mínimo o a ese límite que tienes de proteínas, ¿es recomendable tomar suplementación deportiva? Las personas que estén haciendo un deporte que tengan unas necesidades mucho más altas de proteínas, en algunos casos sí que se recomienda que tomen suplementos, porque si no, no van a llegar al objetivo que se han marcado con la alimentación. Y en cuanto al mundo de hidratos, ¿por qué ese temor al consumo de hidratos? Bueno, los hidratos de carbono sí es una fuente muy importante de energía, junto con las grasas. Si no se consume esa energía, pues se van a transformar en grasas y van a hacer que engordemos. Y bueno, ¿es recomendable el consumo a la vez de hidratos simples con proteínas para que te produzca un pico de insulina o...? Bueno, en los ejercicios, los deportistas sí que se recomienda que tomen hidratos antes de realizar el ejercicio, porque es la energía rápida que van a utilizar. Si no, tiene que hacer mucho más catabolismo, gastar proteínas, gastar grasas para poder utilizar esa energía en el deporte. Y en tu carrera profesional, ¿te has encontrado con falsos mitos en torno a la nutrición? Muchísimos, constantemente. ¿Y cómo cuáles? Pues, por ejemplo, que la naranja afecta al hígado, es uno de los grandes mitos. Hay muchos pacientes que piensan que las grasas son perjudiciales, las grasas son necesarias y si no las consumimos, pues el cuerpo las va a producir y o sea, que eso es una cosa que hay que tomarlas en su justa medida, pero las grasas son fundamentales. Y en cuanto a la nutrición deportiva, ¿también te has encontrado falsas creencias? En cuanto a la nutrición deportiva, hemos encontrado algunos pacientes que abusan en exceso de las proteínas y no toman grasas. Y como he comentado previamente, pues, la grasa es necesaria, hay que consumirla porque es una fuente de energía. Y respecto a esto que acabas de decir, respecto al consumo excesivo de proteínas, ¿se daña el riñón, el hígado o el estómago por un consumo excesivo de proteína? El estómago y el intestino no, el riñón lo fuerzas y es verdad que si no tienes una hidratación, una cantidad de líquido adecuada o ejercicios muy extenuantes que hagan que te deshidrates, puede acabar sufriendo en exceso en el futuro. Lo que sí que hemos visto, nosotros como especialistas de digestivo, pues también llevamos el tema de hígado, pacientes, personas que son deportistas amateur, que están comenzando y toman algunas fórmulas mágicas como quemagrasas, etcétera, hemos visto toxicidades hepáticas muy importantes. Hemos visto algún paciente con un fallo hepático muy grave que ha tenido que acabar trasplantado de hígado. Claro, entonces, si al consumo a largo plazo de este tipo de exceso de proteínas te daña el hígado.
No, es una susceptibilidad individual de cada paciente la que va a hacer que no la proteína en sí, sino algunos productos de algunas fórmulas mágicas tipo quemagrasa, etcétera, la que va a hacer que tengas problemas de hígado, no el exceso de proteínas. Y en cuanto a los deportistas profesionales, ¿la dieta estricta que llevan ellos les condiciona a largo plazo el hígado, el intestino o el por dentro del cuerpo? El aparato digestivo no. La nutrición que llevan pues está habitualmente, cuando son deportistas de élite, supervisada por un especialista. Sí que veré que hay algunos deportes que tienen más requerimiento, por ejemplo el ciclismo, el atletismo, etcétera, que sí que el corazón se hipertrofia y acaban sufriendo a largo plazo, pero eso pues bueno, depende del nivel de cada deportista. Y bueno, ¿y tú conoces algún caso que nos puedas contar, alguna anécdota extrema que por una mala alimentación le haya provocado algún problema en el intestino, en el estómago, en el hígado? Bueno, lo que te comentaba antes recientemente de un paciente pues que nunca había hecho mucho deporte, empezó con unos 35 años a ir al gimnasio y quería perder peso muy rápido, y lo de quemagrasa, se compró un quemagrasa que tenía una cantidad excesiva de té verde y tuvo un fallo hepático y lo tuvimos que mandar a hacer un trasplante porque si no hubiera fallecido. Es un caso el más reciente que he tenido así. En cuanto al estómago, el estómago suele aguantar este tipo de cosas. Bueno, ¿y alguna cosa más que nos quieras comentar para la gente que es deportista y está comenzando, por ejemplo? ¿Qué recomendarías como médico? Bueno, sobre todo la dieta tiene que ser equilibrada. Si van a hacer un deporte que requiera mayor necesidad de proteínas, porque se tomen suplementos si es necesario, pero en ningún momento que hagan las cosas sin cabeza, que consulten con los especialistas y, por supuesto, evitar todo tipo de hormonas y demás, que eso está prohibidísimo, y si se encuentran mal, pues que consulten en algún momento con su médico. Nada, pues muchas gracias, Enrique, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Gym Factory. Un placer. Hola, soy Enrique. Un saludo para los espectadores de Gym Factory TV.